hoy quiero compartir algo muy especial y que nos habla justamente de estos últimos tiempos que estamos viviendo. Nos habla de los acontecimientos previos y lo que van a suceder luego, previos a la venida del Señor Jesús y lo que va a acontecer luego. Así que, hermano, prepare su armadura, prepare su corazón. Yo sé que el Señor les va a hablar, hermano. Y quiero que abran sus Biblias en el libro de Mateo, capítulo 25. Mateo, capítulo 25, desde el pasaje 1 al 13 vamos a leer. Vamos a dar lectura a esta porción y luego vamos a ir desmenuzando, ¿sí? Mateo capítulo 25 dice así, del 1 al 13. Presten mucha atención, hermano, a esta historia. Es una parábola que nos enseñó el Señor Jesús. Entonces, el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas tomaron sus lámparas y no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas, y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. A la medianoche se oyó un clamor diciendo: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes, diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Cuando Dios dice 2 veces, o cuando la palabra de Dios dice 2 veces, hay una enseñanza. Y acá eran las vírgenes las que decían: Señor, Señor. Vamos a ver luego qué es. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Y el texto que mandé para que hoy lo vean: velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Amén. El Señor nos habla por su palabra, porque su palabra ya es bendita. Vemos acá en Mateo, capítulo 25, del 1 al 13, una palabra con la cual empieza este versículo. ¿Y cuál palabra es? Según la versión Reina Valera, la que yo leí. ¿Cuál es esa palabra? Los que tienen Reina Valera. A ver, alguien que me diga. Esa palabra, Entonces, creo que este es un adverbio, ¿verdad, Zoraida, o las profesoras de lengua? Y esta palabrita nos señala de algunos acontecimientos previos a que se cumpla esta parábola de las 10 vírgenes. ¿Y cuáles eran esos acontecimientos?
Para eso lo vamos a ver en el contexto inmediato. ¿Cuál es el contexto inmediato? El capítulo 24, ¿sí? Entonces, vemos ahí en el capítulo 24 que nos habla de las señales antes de la venida de Jesucristo. Y en este capítulo vemos que el Señor responde 3 preguntas. Y 24:3 dice, ahí a la vuelta nomás de su Biblia, dice, y estando él, el Señor Jesús, sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Ahí tenemos las preguntas. ¿Cuándo serán estas cosas? Lo otro, ¿qué señal habrá de tu venida? Y lo otro, ¿qué señal habrá del fin del siglo? Ahí está todo en el versículo 3. Y en los versículos 5 al 11, no vamos a leer, pero después si quieren ustedes lo leen, pero vemos esos acontecimientos previos antes de que esto de las 10 vírgenes sucedan. ¿Cuáles eran? En la naturaleza, ¿qué iba a haber? Iban a haber, versículo 7, por si lo quieren, se levantará nación contra nación, reino contra reino, habrá pestes y habrá hambre, terremotos en diferentes lugares. Se está cumpliendo, hermano. Están habiendo esas cosas en diferentes lugares. En la sociedad dice enfermedades, guerras. En la iglesia, versículo 11, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Será como en los días de Noé. Será como en los días de Noé. También, aparte de los profetas falsos que se van a levantar. También va a haber persecución y traición, porque el versículo 10 dice, muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. ¿Sí? Habrá un caos total, o sea, la condición del mundo va a ser un caos total, hermano. Todo, como decimos acá en el norte, un re desastre. Entonces todo esto iba a acontecer antes de que Jesucristo venga y se presente ante esta Virgen, la iglesia. Y cuando todo esto esté así, en total caos, entonces el reino de los cielos será semejante a las 10 vírgenes que leímos recién en el capítulo 25. Es entonces, como le dije, es un adverbio demostrativo, según lo que busqué en los diccionarios. Y Jesús relata esta parábola de las 10 vírgenes, como vimos acá. ¿Cómo eran ellas? Unas eran prudentes y las otras eran imprudentes o necias, o insensatas. Entonces, vamos a destacar algunos puntos, hermanos. Algunos puntos que son importantes. Hay mucho para sacar de esta parábola. Muchísima enseñanza. Pero vamos a ver algunas. Vamos a ver acá en este pasaje que todas dice que tenían lámparas. Todas esperaban al esposo. Todas tenían aceite. Unas lo justito porque ya se le estaba acabando y la otra tenían más, ¿no es cierto? Pero todas tenían aceite. Entonces, había, como vemos acá, 2 grupos. ¿Cuáles eran esos 2 grupos? Las insensatas y las prudentes. Y eran vírgenes, dice la palabra. Hasta aquí el versículo 2 está todo bien. Todo bien, ¿no es cierto? Pero el versículo 3 dice, las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite.
Ese fue uno de los errores. Pongan mucha atención a esto, hermano. La lámpara, si no tiene aceite, ¿qué pasa? Las de ese tiempo estamos hablando, ¿no? O en este tiempo una lámpara de petro. ¿Cómo era que le decíamos? No me acuerdo. Bueno, en nuestro tiempo tenía una camisilla, le llamábamos, se rompía esa camisilla y no andaba. Y si no tenía combustible tampoco andaba. Pero en ese tiempo, las vasijas de aceite, pedí también una lámpara, pero parece que no hubo, eran más o menos así, ¿sí? Habían unas vasijas donde cargaban su aceite. Y las lámparas eran también así de barro, medio más o menos como el modelito de la lámpara de Aladino, pero sin la tapita de arriba, en puntita, y ahí en la puntita dice que salía la mechita donde iluminaba, y eso tenía que cargarse continuamente con el aceite para que esté encendido. Bueno, pero acá vemos en el versículo 3 que las insensatas tenían todo esto. Pero ¿qué pasó? No tomaron consigo aceite de reserva, ¿sí? Entonces, una lámpara sin su aceite no funciona. Una lámpara apagada es lo que tenían las insensatas. Una lámpara o a punto de apagarse, ¿sí? Eso es lo que tenían. No tenían luz. Ese es el problema que muchos de nosotros tenemos, hermanos. Tenemos la verdad de la palabra de Dios, conocemos el Evangelio, pero no hablamos de él. Nos callamos. Estamos continuamente rodeadas de gente y no le hablamos del Señor. Nuestra lámpara está apagada. Muchas veces quizás por vergüenza, muchas veces por miedo o por las burlas, no sé. Estamos rodeados de gente y no le hablamos. No somos luz en medio de la oscuridad. O sea, es como que tenemos el poder, la unción del Señor, pero nos callamos. Las lámparas apagadas no funcionan sin aceite. ¿Por qué estas 5 vírgenes fueron llamadas insensatas? Yo algunas cositas anoté, ustedes pueden meditar más después en sus casas y sacar más cosas, pero una de las cosas que anoté dice, quizás ellas estaban pensando que lo que tenían le iba a alcanzar, era suficiente para llegar a las bodas. Las bodas en el tiempo de Jesús tenía todo un protocolo, hermanos. Se preparaban algunas veces, dice la palabra, casi un año antes de este acontecimiento. La novia tenía su limpieza de impureza, el novio tenía que preparar la habitación, el lugar, había todo un protocolo. Era algo realmente sagrado, hermano. Y quizás estas novias o estas vírgenes no tuvieron, o sea, evidentemente que no, porque la palabra lo dice, no tomaron esa precaución de tener todas las cosas como debía ser. Quizás también porque eran muy confiadas en sí mismos. ¿Cuántas veces nosotros creemos que sabemos todo, pero resulta que estamos tan lejos de Dios, hermano? Tan lejos de Dios. Hacemos lo que queremos, vivimos como queremos y decimos tener al Señor. Y estas insensatas eran también así, confiadas en sí mismas. No, yo tengo al Señor, o yo tengo el poder, como decía un dibujito. Pero no, hermano. También quizás eran muy confiadas en sí mismas o vivían una relación ficticia con Dios. Vivían una relación ficticia con Dios. Ahora, yo les hago una pregunta, hermano, para que se respondan ustedes mismos. ¿Cómo está tu lámpara? ¿Cómo está mi lámpara? ¿Está cargada de aceite?
El aceite es el símbolo del Espíritu Santo en la palabra. Está cargado tu vasija. Compraste a tiempo tu aceite. ¿O qué pasa? No, yo sé cómo vivo. Vivo bien. Creo que no hago mal a nadie, no robo, no miento. Eso no basta, hermano. Basta otras cosas que ya lo vamos a ver. Entonces, ¿está encendida tu lámpara? ¿O te olvidaste de recargar el aceite? El versículo 4 dice: mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. ¡Qué hermoso! Ellas tuvieron esa precaución de tomar aceite. Dice que en esa época, hermanos, leyendo, ustedes también pueden investigar, pero en esa época, hermanos, cuando se iba a realizar un viaje largo, como la única luz que ellos tenían era este sistema de poner aceite, tener el candelero, el candelabro, no sé, esa cosita de barro, lampión le decíamos también nosotros. En esa época, cuando se iban a emprender esos viajes, tenían que tomar las precauciones. Llevar vasijas seguramente muchísimo más grandes que esta que yo les muestro, y llevar el combustible necesario. Cuando nosotros emprendemos un viaje hoy en día, ¿qué hacemos? Llenamos el tanque del vehículo, los que tienen vehículo, ¿no es cierto? O los que van a andar toda la semana con su moto, ya cargan el lunes para que en la semana no tengan que estar haciendo cola para cargar el combustible. Tomamos esa precaución, ¿no es cierto? Entonces, en ese tiempo era lógico, hermano, que haya suficiente aceite para el viaje. Hermano, nosotros estamos en un viaje en este tiempo. Estamos en un viaje que en un momento dado tendrá su fin. ¿Está tu vasija cargada de aceite? Entonces, si esta gente que tomaban este viaje, tomaban este camino para realizar, se quedaban sin aceite, no iban a tener luz para iluminar su camino. Así que el aceite, sabemos, hermanos, que es señal de la presencia de Dios, habla del Espíritu Santo. Recuerden esto. Cuando hay aceite en nuestras vidas, no podemos callar, hermano. No podemos callar. Queremos contarle a otros lo que Jesucristo hizo por nosotros. Queremos prevenirle a otros para que no suceda lo que vamos a ver más adelante con las vírgenes. Cuando hay aceite entonces en nuestra vida, vamos a contar las maravillas de nuestro Señor Jesucristo. Ese que está al lado nuestro se está perdiendo, hermano, si no tiene a Cristo. Así que tenemos que hablarle, no importa que se burlen, no importa que te critiquen. Yo me acuerdo en la secundaria, hermano, cuando unos 10 minutos antes, 5 minutos antes, me acuerdo que nos sentábamos a esperar que toque el timbre para ir a formar en la secundaria, y siempre me atosigaban a preguntas. Y yo tenía que responder lo que sabía. Tenía que hablarme de Jesús. Y muchas veces me decían: ay, bueno, Eva, no me hable más porque me vas a convencer. Rechazaban al Señor muchos. Y muchos pensaban, quedaban meditando. Pero hablaba, no callaba. Quizás muy poco conocimiento todavía en ese entonces. Pero lo poco que sabía trataba de transmitir. Porque cuando está Jesucristo en nuestra vida, hermano, es como un manantial que fluye dentro de nosotros. Y queremos contarle a otros. Queremos que esa gente se despierte
y conozca a Jesucristo. Entonces debemos ser llenos del Espíritu Santo, hermano, cada día. La unción tiene un precio y es el precio de la intimidad con Dios. Si no hay intimidad con Dios, hermano, no podemos sentir esa presencia. Cuando en un mundo que nos rodea hay tanto ruido. Pero si buscamos la presencia de Dios, que es un sacrificio muchas veces. Yo el día que tengo que ayunar, para mí es un sacrificio. Pero lo hago, hermano. Lo hago porque ya me determiné a ser fiel a ese día por lo menos. En tener más intimidad. No quiere decir que el otro día no busco su presencia, pero ese día trato de olvidarme de que tengo que barrer, que tengo que limpiar, y trato de concentrarme. Busque esa presencia del Señor, hermano. Busque, no importa lo que hay alrededor, el ruido, lo que haya. Busque la presencia del Señor. Porque no nos vamos a poder mover sin aceite, hermano. Como les decía la otra vez cuando me tocó también predicar, podemos hacer miles de cosas, pero si el Señor no está con nosotros, de nada sirve. Hay veces, hermano, que hasta dormido nos habla cuando buscamos la presencia del Señor. En las madrugadas te va a despertar el Señor cuando hay presencia. Te va a hacer recordar de personas, vas a orar por esa persona y quizás vas a prevenir de muchas cosas a esa persona. A mí me pasa, hermano, por eso les digo. Muchas veces me despierto y estoy orando, se me presenta un rostro y por esa persona oro. Y así también sé que muchas veces el Señor bendijo a esa persona. Entonces, hay que buscar la presencia del Señor. La gente prudente está tomada del Espíritu Santo como estaban estas vírgenes. Y es usada por el Señor en cualquier situación, en cualquier circunstancia o en cualquier lugar. Esa que está llena o lleno del Espíritu Santo es usada y bendice su entorno, hermano. Bendice su entorno. Porque hay algo diferente. A lo mejor no hablamos, a lo mejor no decimos palabra, pero esa presencia de esa persona es algo que cambia el ambiente. Porque el Señor está con nosotros. Y el Señor es el que cambia el ambiente, no mi persona. Así que creo que fue Einstein que dijo que la oscuridad es ausencia de luz. ¿Sí? Cuando le desafió a su profesor, si no recuerdo mal. Si está mal y alguien sabe esto, disculpe. Pero creo que él lo dijo. La oscuridad es ausencia de luz. Entonces, hermano, ¿por qué no hay luz en nuestra vida? Porque no hay aceite, no hay unción, no está el Espíritu Santo. Entonces, me acuerdo, les pongo un ejemplo, David y Goliat. ¿Qué pasó con David y Goliat? Después, si lo quieren leer completo, en 1 Samuel 17, desde el 32 al 24. Dice que todo el pueblo huyó cuando se presentó el gigante. Todo el pueblo huyó. Era el pueblo de Dios, el pueblo de Israel. ¿Y saben por qué es que huyeron? Porque la relación que el pueblo tenía con Dios era a través de ¿qué cosa? ¿Alguien captó? ¿De un qué? De un sacerdote, un profeta. Esa era su relación. No había una comunión directa con Dios. Todo lo que el profeta decía, ellos hacían. El pueblo no tenía aceite, sino que dependía de los profetas. Pero, ¿qué pasaba con David? David, desde luego, fue rey. Era un joven que había desarrollado su comunión con Dios. Era jovencito. Cuando él cuidaba a sus ovejitas, él componía canciones, vivía en las afueras y no tenía tanto contacto con Samuel. Él dependía
dependía plenamente de Dios. Y así compuso sus canciones, sus alabanzas, adoraba a Dios. Él tenía intimidad con el amado. A tal punto, dice la historia, que cuando él se presenta ante el rey Saúl, que era el rey en ese momento, dice que él le dice que él le iba a matar a ese gigante. Pero antes de pasar a esa parte, cuando Samuel es guiado por Dios a ungir a alguien como rey, ¿a quién unge? El que conoce la historia sabe. ¿A quién unge? A David, hermano. A David, sobre él echó el aceite. Fíjense, por eso es, como le decía recién, que cuando David se presenta ante Saúl, le dijo que iba a derrotar al gigante, y no solo iba a derrotar, sino que le iba a llevar la cabeza del gigante ante él. Tanta fe y tanta convicción tenía David, tanta determinación, aunque era un jovencito. Se calcula más o menos que tenía 15 años cuando él hizo esto. Imagínense, casi como mi nieto Máximo, unos 2 años más. Jovencito, pero sin embargo él tenía esa convicción. Le quisieron poner armadura, otras armaduras, que podemos llamarle nuestras propias estrategias, pero le quedaban grandes, no podían caminar con eso, un montón de cosas. Lea el capítulo y le va a bendecir, hermano. Entonces, ¿por qué él tenía esta determinación? Porque él tenía el aceite, él tenía la unción, él tenía esa amistad íntima con Dios. ¿Practicamos nosotros eso, hermano? ¿Cuántos años de conocer a Dios? Algunos como yo ya son mayores. ¿Practicás la intimidad con Dios? También la otra vez le decía, antes de ir al trabajo, buscate un segundito, una media hora, 15 minutos por lo menos, de presentar ante Dios tu vida y emprender la tarea del Señor. No te vas a arrepentir, porque va a haber aceite en tu vida. Entonces David fue y venció. ¿Por qué? Porque había aceite. No fue la piedra, no fue su estrategia, fue la presencia de Dios en su vida, hermano. Aleluya. Qué hermoso, hermano, cuando podemos pasar pruebas, dificultades, pero la presencia de Dios está ahí para sostenernos. Él no nos dijo que iba a ser fácil, ya saben eso, hermano. Pueden haber luchas, pueden haber pruebas difíciles. ¿Cuántos acá que han pasado pruebas difíciles? Pero la presencia de Dios en nuestras vidas, hermano, nos hace llevar esas pruebas, aunque muchas veces no nos gusten. Pero la presencia de Dios fue la diferencia en David, y que esa presencia también sea la diferencia en tu vida, hermano. No estamos acá por casualidad. No estamos acá porque, un día papá y mamá procrearon, nacimos. No, hermano. Naciste con un propósito, y el plan y el propósito de Dios, que le honres, que le ames, que le sirvas, que testifiques de Él, que te congregues, que busques de Dios. Tantas cosas que el Señor anhela. Y atrás de eso viene lo demás, hermano. Vas a ser prosperado, vas a ser bendecido. Todo lo demás viene por añadidura. Mi esposo podía dedicarse a su labor de ingeniero y tener mucha plata, pero él prefirió elegir servir al Señor. Y hoy tenemos, no somos millonarios con el Señor, sí, pero no nos falta nada, hermano. Nada, en lo material ni en lo espiritual. Y quizás
no tendremos el lujo de algunos, no sé, o no nos damos algunos gustos que muchos otros se dan, pero el Señor nos añadió porque hemos decidido servirle y honrarle con muchas fallas, sí hermano, muchas fallas, pero hemos decidido servirle. Decidite a honrarle, hermano, decidite a servirle, decidite a seguirle al Señor, hermano. Es lo más que podés hacer. No te entretengan cosas absurdas, cosas tontas. Esas cosas de este mundo van a pasar, pero lo que va a perdurar es el Señor en tu vida. Debemos mantener la lámpara encendida. No es cuando yo sienta, no es, bueno, voy a ver si es la voluntad de Dios. No, hermano. Quizás hoy, quizás mañana. No. O quizá el mes que viene. No, hermano, es hoy el tiempo aceptable para servir y honrar al Señor. El Señor quiere nuestra lámpara encendida 24/7. Y me olvidé decir que ese es el título de mi mensaje, 24/7. ¿Saben por qué le digo? 24 horas del día, los 7 días de la semana. No un ratito, no hoy, bueno, mañana no tengo ganas, estoy aburrida, bueno, no voy a buscar eso. No, hermano, 24/7. Aleluya. Enciende tu lámpara, hermano. Encendamos nuestras lámparas con la presencia del Señor. Porque cuando el esposo venga, hermano, quiere hallar la lámpara encendida y lleno del aceite. La lámpara no importa, el aceite importa, hermano. La unción que haya en tu vida. Quizás hay algo que debemos decidir. Si hay algo que debemos decidir, es andar con la lámpara encendida y no apagada. Eso debemos decidir, hermano. No te canses de brillar, hermano. No te canses de brillar. Salir a evangelizar, a hacer la obra del Señor, a hacer tantas cosas para el Señor, hermano. Muchas veces estamos muy cómodos en la casa. Cumplimos con nuestro trabajo a rajatabla, cumplimos el horario, no faltamos. Y el Señor, tenemos que venir a la casa del Señor. Ay, me da pereza levantarme, quiero descansar. Tanto trabajé toda esta semana y no sabes que ese trabajo te la dio el Señor, hermano. Que si no tenés ese trabajo no podés vivir. Y por lo menos una vez a la semana venir y congregarte, decidiste servir al Señor, hermano. Pero vemos en el versículo 5, dice, y tardándose el esposo, que dice, cabecearon todas y se durmieron. No eran solamente las insensatas, sino todas, las 10. Esto nos habla de un cansancio, hermano. Estaban luchando con el sueño. Muchas veces vamos a tener que luchar para mantenernos despiertos y activos. Muchas veces vamos a luchar con el desánimo, con las pruebas que podemos tener en el hogar, hermano. Pero levántate, mis amados hermanos, levántate. Porque algo grande Dios quiere hacer con tu vida. Créelo, hermano, créelo. Dios quiere hacer algo grande con nuestras vidas, hermano. No te desanimes. Que esa prueba que estás pasando no te lleve a, como decimos vulgarmente, a chancharte. No. Busca de la presencia del Señor. La razón por la que las insensatas se quedaron, ¿cuál fue? No tenían luz, no tenían aceite para que su luz esté prendida. Hasta las prudentes dice que cabecearon. ¿Qué quiere decir esto? Que muchas veces hasta los que están muy dedicados al Señor pueden flaquear. Somos seres humanos.
pueden desanimarse. A mí me pasó muchas veces, hermano. Pero ¿saben qué, hermano? Hay cosas que en nuestra vida nos pueden llegar a vencer. Pero recuerda lo que dijo el domingo pasado el pastor, Romanos 8:3, y que contó que se menciona una sola vez en la Biblia. Así era, ¿verdad? ¿Cuál era esa palabra? ¿Quién anotó? ¿Quién recuerda? Somos... bien, hicieron la tarea. Somos más que vencedores. A ver si puso el hermano, para que leamos todos juntos. ¿Puede poner, hermano Manuel? Romanos 37. ¿Sabes que ya me comí el 7 otra vez? 8:3 puse, la otra vez era el 3. ¿Qué dice? Somos más que vencedores en Cristo Jesús. ¿Por qué el Señor nos dice así? Que somos más que vencedores. Porque muchas veces vamos a sentir que no somos vencedores. Muchas veces los problemas en el hogar, las dificultades en el trabajo, las enfermedades pueden producir desánimos. Pero no te quedes allí, no te quedes en esa situación, hermano. Proclama esta palabra: soy más que vencedora en Cristo Jesús. ¿Podemos decir todos juntos, hermano? Soy más que vencedora en Cristo Jesús. Cuando la palabra se proclama, el enemigo se enoja. Por eso les digo que repita. No dejes entonces que tu lámpara esté apagada o que se apague, porque ese sería tu fin. El versículo 6 dice: y a la medianoche se oyó un clamor. Dice que esto era costumbre en las bodas. Dice que cuando llegaba el novio se proclamaba con bombos y platillos, se anunciaba que llegaba el novio. Por eso el Señor está haciendo esta parábola, comparado con eso. Era un clamor prácticamente profético, Llegó el esposo. ¿Qué será que vamos a estar haciendo nosotros cuando llega el esposo? Que es el Señor Jesús. Las 5 imprudentes se dan cuenta que sus lámparas estaban apagadas. Las 5 sensatas se dan cuenta que sí tenían aceite. El versículo 8 y 9 dice: y las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron, diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y compren para ustedes también. Comprad para vosotros. Esto nos habla, hermano, de que nadie puede tener una relación con Dios de forma prestada. Nadie puede tener una relación con Dios de forma prestada. Hoy ustedes están escuchando un mensaje. No te quedes con esto, hermano. Andá y buscá en la presencia del Señor, indagá, escarbá, sacá más enseñanza de la palabra en la Biblia. El Señor te sorprende, hermano, cuando uno indaga en la palabra. El Señor te sorprende. Cada uno debe tener su propia relación con Dios. Cada uno debe tener su propia intimidad con Dios, con el amado. O sea que no podemos vivir de prestado. No podemos quedarnos con lo que nos enseñaron en la escuelita bíblica. No, a los que son todavía jóvenes y algunos que fueron ni alumnos. No pueden quedarse con eso. Maduren, crezcan, conozcan al Señor. Esto es algo único, es algo personal. Se cultiva de día en día. Debes brillar con la luz de Jesucristo. ¿Quiénes son los que sirven? Los que tienen la lámpara encendida. Van a ver que los que sirven están en tiempo y forma procurando muchas veces
enfermos, pero están presentes sirviendo al Señor. ¿Quiénes son los que avanzan? Los que tienen la luz encendida. ¡Aleluya! Enciende tu lámpara. Cuando hay luz, no se juega. Solo nace ese servicio a Dios. ¿Podés hacer esto? ¿Podés ayudar con esto? No, hermano, nace solo. Y acá puedo testificar de varios que solo se dan cuenta de las cosas, no tenemos que andar diciéndole, ¿podés ayudarnos en esto? No, nace solo. El que está ungido, hermano, es así, es voluntarioso, hace lo que tiene que hacer. Entonces, las imprudentes decían, regalando un poquito de aceite, las insensatas. Pero las prudentes le dijeron, no, si le damos nuestro aceite, nosotros también nos vamos a quedar sin aceite para nuestra lámpara. Se va a pagar. Vayan ustedes a buscar. ¿Qué nos está enseñando? Busquen cada uno individualmente la presencia del Señor. Nosotros tenemos oración con mi esposo en la casa. Tenemos nuestro tiempo de oración. Pero la intimidad con el Señor es muy solito cada uno. Mi lámpara debe estar encendida, como les dije, 24/7. Las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Y nadie la podrá apagar si esa lámpara está encendida. El infierno, las tinieblas retroceden, hermano, cuando la lámpara está encendida. ¡Aleluya! Aunque estés cansado, tu lámpara debe estar encendida. Porque mayor es el que está en nosotros, dice su palabra, que el que está en el mundo. El Señor quiere una iglesia encendida. La iglesia somos nosotros, hermanos. No dejes que tu llama se apague. Versículo 9 dice, mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a las que venden y comprar para ustedes también. Buscar la presencia del Señor muchas veces, hermano, requiere de sacrificios, pero busca al Señor. No se puede compartir, como les dije, la presencia del Señor o el aceite, como decían las imprudentes pidiéndole a las prudentes. Hay que pagar un precio, hay que orar, leer la palabra, hacer ayuno, congregarse, evangelizar. Hay que pagar un precio. De eso nos habla esta porción. Era un sacrificio. El día que Jesucristo venga, nos va a venir a buscar con la unción de su presencia. Las otras fueron corriendo, las insensatas, a comprar el aceite. El Señor nos dice en Isaías 55, 6 al 8, ¿qué nos dice? Búsquenme mientras puede ser hallado. Llamadme, buscarle, mientras Él puede ser hallado. Hoy es el tiempo, hermano, de buscar la presencia del Señor, porque habrá tiempo en que ya va a ser muy tarde, hermano. Este mensaje, hermano, es para la iglesia. No es para el mundo, hermano. Es para la iglesia. Cuando volvieron, dice, las insensatas, la puerta ya estaba cerrada. Versículo 11. Vinieron, dice, Señor, Señor. Según lo que estuve investigando, dice que esta palabra Señor, Señor no habla de que estas mujeres tenían conocimiento de Dios. Había una relación de amistad. Por eso habla de la iglesia, hermano. El Señor les abre, el Señor les atiende, pero no las conoce. Si el Espíritu del Señor no está en nosotros, Él no conoce.
Solo las lámparas encendidas Él las conoce. Enciende tu lámpara, hermano, antes de que sea demasiado tarde y un día nos diga el Señor, no te conozco. Es fuerte, hermano. Ojalá el Señor, el Espíritu Santo les lleve a reaccionar. Estamos en los últimos tiempos, hermano. Estamos viviendo los últimos tiempos. Miren los acontecimientos del mundo. Las cosas horrendas que hay en el mundo. Las 5 vírgenes insensatas conocían el camino para llegar a la boda perfectamente. ¿Pero qué pasó? ¿Llegaron temprano? Tarde, hermano. No te quedes. No digas, no, todavía no va a venir el Señor, ¿para qué me voy a consagrar? Me voy a dedicar a esto, ¿a qué? No, hermano. ¿Qué dice el texto? El último versículo. Velad habla de estar alerta. Estar alerta. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. El Señor Jesús mismo nos está diciendo esto porque Él estaba enseñando esta parábola. En esa oportunidad le dijo a sus discípulos, hoy nos dice a nosotros, sus hijos. ¿Cuál es la solución entonces a todo esto? Mantener la lámpara encendida. Quizás al escuchar este mensaje te acordás de algunas cosas que apagó tu lámpara, hermano. Quizás dudaste de Dios. Quizás hermanos, familias te ofendieron y dejaste de creer en Dios. Estás medio con un dolor, pero sabes, hermano, enciende tu lámpara. El Señor está para ayudarnos. No dejes de buscar al Señor, hermano. Es lo único que va a permanecer. Cielo y tierra pasará, pero mi palabra no pasará. Todo se va a acabar, todo se va a transformar. Pero la palabra del Señor va a permanecer y tu vida, si está en unión con Dios, va a ser por la eternidad. Igual vamos a ser eternos, ¿no? Pero algunos en el infierno y otros en el cielo. El Proverbio 21:31, un pasaje muy lindo para más o menos ir terminando. Proverbios 21:31. ¿Qué dice? El caballo, ¿qué hace? Se alista, se prepara para la batalla. ¿Más quién da la victoria? Más el Señor es el que da la victoria. Qué tremendo versículo, hermano. Prepárate, porque el Señor ya te prometió la victoria, hermano. Ya nos prometió la victoria. ¿Qué dice? Somos más que vencedores en Cristo Jesús. Enciende tu lámpara, hermano. La gran estrategia del enemigo, del diablo, ¿qué es? Es quitarnos el aceite, hermano. Robar tu comunión con Dios. De que no puedas orar, leer la Biblia. Tener relaciones que no son buenas. Que no están de agrado delante del Señor. Podemos tener la lámpara, hermano. Podemos tener la lámpara. Pero si no hay aceite, no sirve de nada. Fíjense, Éxodo 34:29. Con esto voy a ir cerrando. Éxodo 34:29. Seguro alguno conoce de memoria. O por lo menos escucho. Dice así. Y aconteció, hablando de Moisés, que descendiendo Moisés del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en su mano,
Al descender del monte, no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía después que hubo hablado con Dios. Tremendo, hermano. Se va a notar en tu vida, se va a notar en tu vida que la presencia que estuviste en la presencia del Señor brilla, resplandece. No es la lámpara, es el aceite, es la presencia de Dios sobre tu vida. Amén y aleluya. La presencia de Dios sobre tu vida. Hermano, yo le hago un desafío en esta mañana. De parte del Señor, no mío. ¿Qué es lo que te está deteniendo a buscar del Señor? ¿Qué es lo que está impidiendo que la presencia del Señor esté sobre tu vida? ¿Fiaca? Podemos decir. Me ofendieron. No quiero saber nada de la iglesia. Hago lo que yo quiero. ¿Qué es lo que te está deteniendo, hermano? Si hay algo que te estuvo deteniendo, hoy es el momento de consagrar de vuelta tu vida al Señor. Hoy, mañana es tarde, hermano. Mañana el Señor puede venir a buscar tu vida y te olvidaste de arreglar tu relación con Dios. Hermano, dejemos el pecado de lado. Vivamos una vida consagrada. No es fácil. No es fácil. Acá hay muchos jóvenes hoy. Gracias a Dios. Y a ellos les digo, no es fácil. Porque son jóvenes y el enemigo aprovecha y presenta tentaciones, presenta muchas cosas para que ustedes tropiecen. Sean valientes, jovencitos. Sean valientes. Y que el Señor les encuentre venciendo. No postrado, no arrastrado. Arregla tu vida con el Señor. Él viene pronto, hermano. Que nos encuentre con la lámpara encendida. Nos ponemos de pie y cantamos de vuelta esta última alabanza que cantaron los jóvenes, los músicos acá adelante. Y hacerlo de corazón, hermano. Te invito a consagrar de nuevo tu vida al Señor. Te invito a consagrar de vuelta tu vida al Señor. Pedirle perdón al Señor. Me equivoqué, papá. Me equivoqué, cometí muchos errores. Pero acá estoy, Señor. Consagro mi vida a ti. No es con el que está al lado, no es con la que está acá, con el pastor, no, es con Dios, hermano, es con Dios. Consagrar tu vida al Señor y vas a ver los resultados. Levanta tu mano al cielo. No importa si vas a consagrar de vuelta o no. Levanta tu mano. Levantar la mano es señal de victoria, hermano. Señor, acá estamos, Señor. Acá estamos. Mira mi vida. Mira mi corazón. Mira eso que practico y que a ti no te agrada, Señor. Acá estoy, papá. Acá estoy, Señor. Podemos decirte como el ciego: Jesús, Jesús, auxíliame, Señor. Auxíliame, Señor. Cambia mi vida. Transforma mi corazón, mi mentalidad, Señor. No es como yo quiero. Es a tu manera, Señor. Es a tu manera, Señor. Acá estamos, Señor amado. Consagramos nuestra vida nuevamente a ti, Señor. Esperamos tu venida con nuestra lámpara encendida, Señor.
con la unción de tu Espíritu Santo, y no habrá diablo ni demonio que lo va a parar, porque en tu presencia somos más que vencedores en Cristo Jesús. Aleluya, Señor. Aleluya.